Buenos días a todos, gracias por estar acá, por vernos nuevamente dentro de este ciclo, el año 2023. Vamos a comenzar entonces con una nueva reunión del pronóstico estacional. Eh, Queremos comentarles que algo les había mencionado con anterioridad, que durante esta semana en la Dirección Meteorológica estamos en el 22º Foro Climático para el Oeste de Sudamérica, donde se analizan las condiciones para el niño, ¿cierto? Hacemos unas reuniones, entonces en esta presentación ellos nos van a estar mirando también y podrán participar junto con ustedes de la reunión que hacemos mensualmente. Entonces, hoy la reunión la dará Diego Campos y él nos va a contar un poco del resumen del verano 2023 que hemos vivido, que ha sido un poco especial, y también nos contará cómo han estado las condiciones de marzo, que todavía no termina, ¿cierto? Después veremos un poco a mayor escala cómo se ha comportado el Océano Pacífico, ya veremos si estamos en un evento del niño o de la niña, y finalmente podremos ver el pronóstico tan esperado para el mes de abril y para el trimestre abril, mayo y junio. Entonces, como siempre, pueden dejar sus preguntas, las anotan en el chat, ¿cierto? Y al final de la reunión daremos respuestas a ellas. Entonces, Diego, gracias por la presentación que nos tienes preparada para hoy y adelante. Gracias, Alicia. Y gracias a todos por conectarse. No nos veíamos desde enero, creo. Entonces, esta es como la primera reunión del 2023, quizá. Y justamente les voy a partir contando un poco de cómo fue el verano. Y estas series que ven acá muestran la temperatura media en los paneles superiores y la precipitación abajo para, en este caso, La Serena y Santiago. Y quiero que noten cómo la temperatura media empezó a estar sobre lo normal más o menos desde noviembre del año pasado, que serían acá, por ejemplo, en La Serena, casi que se nota un cambio del comportamiento que habíamos tenido prácticamente en todo el 2022, en que si bien habían habido momentos en que la temperatura había estado por encima del promedio diario, pero no tan continuo, ¿cierto?, como lo que empezamos a vivir desde noviembre del año pasado. Y algo muy similar en Santiago, y esto de la mano con ausencia completamente de precipitaciones. Si nos vamos más al sur, vemos que en Chillán y Temuco ese comportamiento se repite en cuanto a la temperatura y también en cuanto a las precipitaciones, que hasta más o menos octubre fue los últimos pulsos de precipitación en esta ciudad, y algunos pequeños montos acumulados en los últimos meses. Y ya hacia el sur, Puerto Montt y Punta Arenas, la lluvia es más frecuente, ¿cierto? Y también las anomalías cálidas se atenúan un poco. O sea, es el norte y centro del país que ha sentido este aumento importante de las temperaturas y continuo, además, que es lo que muestra un poco estas figuras. Si tuviésemos que resumir el verano en una figura, sería la figura de la izquierda, en este caso para la temperatura máxima del trimestre de diciembre, enero, febrero, y vemos importantes anomalías positivas de temperatura, principalmente en la zona centro-sur, anomalías por encima de 2 grados sobre el promedio, ¿cierto? Y eso principalmente ocurrió entre diciembre y febrero, enero siendo un mes relativamente benévolo en la zona centro, ¿sí? Pero no así en el extremo sur. Por otra parte, el trimestre aún muestra anomalías más bien frías en la costa del norte del país, en las estaciones de la costa, pero si nos fijamos mes a mes, vemos que ya en febrero esto es más bien cálido, ¿sí? O sea, se ha ido calentando gradualmente en cuanto a las temperaturas máximas. Si lo miramos de otra forma, miramos por completo el año pasado y miramos enero y febrero de este año, vemos de nuevo que la costa del norte había estado más bien fría, gracias a las anomalías frías que teníamos en la temperatura superficial del mar, pero ya empezaron a aparecer anomalías cálidas hacia el mes de febrero. Pero vemos cómo en la zona centro importantes anomalías de temperatura empezaron a aparecer desde octubre, noviembre del año pasado, y se han mantenido fuertemente en febrero, y ya les voy a mostrar que en marzo también, y eso también lo podemos extender hacia el sur. ¿Sí? Anomalías de incluso 3 grados por encima de los promedios mensuales, lo cual es bastante. Esto
se traduce también en episodios extremos de temperatura, las conocidas olas de calor, ¿cierto? Acá tengo marcadas algunas ciudades que llevan 5 olas de calor desde diciembre, 4 en este año, ¿sí? Entonces, Santiago tuvo esta ola de calor extensa de 11 días, creo, entre 10 y 11 días en diciembre, y luego esta ola de calor a principios de febrero que coincidió con Curicó y algunas otras estaciones en el sur, incluso Temuco, y que estuvo asociada a estos días de incendios forestales. Ahora, en marzo ya tuvimos una ola de calor que en la ciudad de Curicó también fue bastante extensa. No así en Temuco, y por eso no puse la gráfica intencionalmente, porque Temuco solo hasta febrero hemos tenido olas de calor. Si miramos, seguimos contando la misma historia, ¿cierto? Pero desde otra mirada ahora, ¿cómo han sido la evolución de los meses en cuanto a la temperatura máxima y los trimestres? Vemos cómo también todo cuenta la misma historia de que hacia finales del año pasado fue cuando empezaron a aumentar las temperaturas máximas, porque de nuevo, habíamos tenido un año 2022 relativamente benévolo en cuanto a temperatura máxima, anomalías, ¿cierto? En que habíamos tenido más bien anomalías negativas. No era el caso de las estaciones en la Patagonia como Punta Arenas, en que ya desde mayo, incluso antes, podíamos haber visto anomalías positivas de la temperatura máxima, ¿sí? Y esas han continuado en realidad en los últimos meses. Algunos valores extremos de temperatura, estas figuras muestran el valor más alto registrado durante el verano en la temperatura máxima, y vemos que en Chillán este valor es ligeramente mayor al más alto, o sea, estamos ahí bordeando ser el récord, creo que lo fue en Chillán, temperaturas cercanas a los 42 grados, mientras que en Temuco también estuvimos bordeando ser el récord, si es que no lo fue, también del valor más alto registrado en un día de la temperatura máxima. Si eso lo llevamos a el promedio de la temperatura máxima en el trimestre, vemos que en Santiago, Curicó, Chillán, que no puse la figura, y Temuco, este fue el verano más alto en cuanto a valores de temperatura máxima promedio, ¿sí? O sea, tuvimos el verano más cálido, al menos desde el 61, y en algunos casos se extiende esto hasta más atrás en el tiempo incluso. ¿Qué nos cuenta la temperatura mínima? Nos cuenta una historia parecida, pero no idéntica, en el que las anomalías en la zona centro también estuvieron por encima del promedio fuertemente, y también en el sur. Y la costa del norte, con mayor rapidez, se ha calentado en cuanto a la temperatura mínima, que si lo comparamos a lo que veíamos para la temperatura máxima, ¿sí? Si nos fijamos en el mes de febrero, fue un mes relativamente cálido en la zona centro, o sea, y también en la zona de la costa del norte del país, ¿sí? Algunas estaciones en la zona centro-sur del país, alrededor de los 40 grados de latitud, por ahí por entre el Biobío y los lagos, mostraron anomalías negativas en la temperatura máxima, y habría que estudiar quizás efectos sombra de la pluma de los incendios o algo que pueda haber provocado disminuciones en la temperatura mínima, que típicamente es, ¿cierto?, temperaturas nocturnas. Pero si miramos el panorama grande, ¿cierto?, vemos también este cambio de un año 2022 que tenía más bien anomalías frías en general prácticamente todos los meses, y empezar a ver estos colores rojos que nos muestran temperaturas mínimas por encima de las climatologías, y eso empezó a ocurrir más o menos en noviembre. En algunas ciudades también tuvimos el verano más cálido en cuanto a la temperatura mínima. Es un poco extraño, pero Curicó, por ejemplo, tuvo el verano más cálido también con respecto a la temperatura mínima. Concepción, misma cosa, ¿sí? Si nos vamos al panorama de precipitaciones, no hay tanto que contar, además de decir que hay fuertes anomalías negativas en varias estaciones y algunos episodios de precipitación como el que tuvimos a finales de diciembre, finales del año pasado, ¿cierto? En diciembre, que provocaron que algunas estaciones, ¿cierto?, marcaran anomalías positivas, porque recordemos que este es un periodo en que en la zona central llueve bastante poco, entonces un pequeño evento de precipitación ya es suficiente para mostrarnos anomalías positivas, ¿sí? Pero el panorama es en general de menos precipitaciones de lo normal. Si vemos también la evolución de estas anomalías con respecto a lo que veníamos experimentando el año pasado, vemos cómo en enero y febrero la zona central está prácticamente con
déficit del 100%, y si nos vamos hacia el sur, en que, si bien, de nuevo, el verano es nuestra temporada menos lluviosa, pero no es que deje de llover en el sur, pero también vemos en general anomalías negativas de la precipitación. ¿Qué ha pasado con la cantidad de días con precipitación? Esto es más evidente en la zona sur, que hay una disminución en la cantidad de días con precipitación, principalmente en el mes de enero y parte del mes de febrero también en la zona centro y sur. O sea, no solo son menos acumulados en el verano, sino que también estos acumulados estuvieron acompañados de menos días con precipitación, menos frecuencia. Si comparamos cómo ha sido este verano con otros años en cuanto a la temperatura, perdón, a los acumulados, vemos que puse Putre porque es una estación del altiplano, sabemos que llueve típicamente en el verano en nuestro altiplano, y este verano al menos estuvo dentro del rango normal, ¿sí? Sabemos que con la Niña suele llover más en Putre. Tuvimos eventos bastante intensos, pero estuvo dentro del rango normal, mientras que en Calama estuvimos bien por encima del rango normal, que es prácticamente cero, y por encima también del promedio que nos ayuda a mover esta cola hacia la derecha por la cantidad de eventos escapados, ¿cierto? Así que estuvimos por encima del promedio de la precipitación. Pero si nos vamos hacia el sur, vemos que el panorama es distinto, al menos en Puerto Montt, un verano más bien seco, mientras que en Coyhaique de nuevo vuelve a aumentar la precipitación. O sea, tuvimos la Patagonia relativamente normal en términos de precipitación y el altiplano también, pero no así el centro-sur del país. ¿Cuáles fueron las principales anomalías entre que de circulación y de temperatura superficial del mar que vimos durante el verano? Es lo que se muestra en esta figura. Todavía la presencia de la Niña en el verano, ¿cierto? Si bien ya sabíamos que habían señales de debilitamiento de la Niña desde varios meses del segundo semestre del año pasado, pero aún estaba presente en el trimestre de diciembre, enero, febrero. El anticiclón subtropical, no hay grandes anomalías con respecto a la presión propiamente tal, pero sí con respecto a los vientos cercanos a la costa, en que dominaron anomalías más bien del norte, perdón. Y eso favorece en gran medida el calentamiento que hemos visto de la temperatura superficial del mar cercana a la costa, y un anticiclón relativamente desplazado hacia el oeste, ¿sí? Posicionamiento de una baja presión anómala en la troposfera media baja, más o menos 850 hectopascales, precursora también de anomalías cálidas que empezamos a experimentar de la temperatura superficial del mar desde finales del año pasado. Así que estas son principalmente las anomalías, a grosso modo, más importantes que nos estuvieron acompañando durante el verano. Pero tuvimos, lamentablemente, otra vez una temporada de incendios forestales muy activa durante el verano. Esta es una imagen de principios del mes de febrero en que tuvimos esta gran cantidad de focos de incendio, ¿cierto? Y que estuvieron acompañadas de factores que son relativamente conocidos y que lamentablemente se vuelven a repetir. La figura superior muestra el índice estandarizado, no, el índice de sequía, de la intensidad de la sequía, ¿sí? Y la cobertura que se cubría con distintos niveles de intensidad. Fíjense cómo en la región entre el Biobío y los ríos estaban los índices más intensos de sequía, que fueron justamente las regiones más afectadas por los incendios. O sea, una condición precursora de los incendios es lo seco que estaba en la superficie entre los meses previos a que comenzara la temporada de incendios, ¿sí? También tuvimos una gran cantidad de olas de calor, aunque menor que lo que habíamos observado en enero del 2017, que es otro año que nos sirve para comparar, y también el del 2019. Dos temporadas relativamente catastróficas en cuanto a incendios. Esas dos tuvieron la componente de olas de calor un poco más marcada que este año, pero igual este año tuvimos olas de calor concentradas principalmente entre Santiago y Concepción. Con respecto a los factores sinópticos, atmosféricos y quizá oceánicos, esta figura de arriba la habíamos hecho para la temporada 2017 y resulta que cuando uno mira cómo fue la temporada 2023, los factores son prácticamente iguales, en que tenemos un anticiclón subtropical con su posición e intensidad relativamente intensificada y relativamente desplazada hacia el sur y al oeste, con una dorsal en altura en la troposfera media
persistente, o sea, una dorsal de lento desplazamiento, con una alta de Bolivia bien desplazada hacia el oeste, casi en el Pacífico por algunos días, ¿sí? O sea, toda la circulación desde los niveles medios, bajos, hasta los niveles altos, la atmósfera se volvió bien barotrópica, con la presencia de circulación anticiclónica, con desarrollos sucesivos de bajas costeras. Sabemos que la baja costera es una respuesta al calentamiento y una respuesta al cambio en el gradiente de presión frente a la costa, así que haya una dorsal y aumento de la temperatura va a desatar bajas costeras que a su vez intensifican el aumento de la temperatura y el gradiente de presión. Así que tuvimos varias bajas costeras, aguas más cálidas que en este caso, en el caso del 2023, tuvieron también hacia el sur del país. En el 2017 teníamos mucho más temperatura frente a la costa, pero principalmente a la costa del norte. En caso del 2023 tuvimos esta misma anomalía, pero desplazada hacia el sur, y vaguada y sistemas frontales pasando muy hacia el extremo sur del país, o sea, por la Patagonia. Otra cosa que habíamos notado en el 2017 y que lo volvimos a ver es una suerte de teleconexión entre la zona de Indonesia, el norte de Australia con Sudamérica, provocada por tormentas, en este caso, saliendo del continente marítimo hacia el sur de esta franja ecuatorial, ¿sí? Que favorece entonces la propagación de una onda de Rossby que provoca una circulación anómala, ¿sí? Que podría estar relacionada con este desplazamiento anómalo de la alta de Bolivia hacia el oeste, ¿sí? Estas ondas suelen ser de lento desplazamiento y bastante barotrópicas, y por lo tanto favorecen entonces una circulación anticiclónica en prácticamente todas las capas de la troposfera en Chile, ¿sí? Así que podría ser, y lo fue en el 2017, precursora de la condición al menos estacionaria, ¿cierto? Luego los mecanismos de menor escala son locales, ¿cierto? Pero la condición de base es una condición persistente de anomalías anticiclónicas. Marzo, a la fecha, es un mes bien cálido, como lo pueden ver en las figuras del centro y la derecha, y relativamente frío hacia el sur, pero noten sobre todo las estaciones de la costa del norte, que ya no muestran esas anomalías negativas que habíamos visto incluso en el verano, sino que ya muestran anomalías positivas de la mano con, ya les voy a contar esa historia de anomalías fuertes de la temperatura superficial del mar. Tuvimos anomalías negativas de precipitación en prácticamente todo el centro del país, pero anomalías positivas en varias estaciones en el tramo entre los 40 principalmente y los 45, casi 50 grados de latitud. En algunos casos fuertes anomalías positivas de eventos intensos de precipitación durante marzo. Y eso es algo que se había visto en el pronóstico emitido en febrero para el mes de marzo, en que este tramo nos daba con una señal de más precipitación de lo normal, y nosotros lo asociamos principalmente al pulso intenso de la oscilación de Madden-Julian que tuvimos entre fases 7 y 8 en el mes de marzo, y que ya les voy a contar cómo se terminó dando. Entonces eso nos deja con estos valores de precipitación a la fecha, en que vemos como la figura de la derecha, anomalías negativas hasta la fecha de precipitación en la zona centro, pero en este tramo entre Chiloé y Futaleufú, más o menos en el sur, hay varias estaciones que nos muestran anomalías positivas, y esta gran mayoría está también dentro de los rangos normales. Pero aún así estamos por debajo de lo registrado el año pasado, que no sé si se acuerdan, pero habíamos partido bastante bien en cuanto a precipitaciones el año pasado, y decíamos, bueno, este año puede ser quizá el año que rompa la mega sequía. Sabemos que no lo fue, pero ahora vamos ligeramente por debajo de lo que habíamos registrado a la fecha. Mientras tomo agua, les dejo un poco el resumen de estas cosas que les acabo de contar. Después lo pueden leer con calma, ¿cierto? Con la presentación. ¿Qué ha pasado entonces en estos últimos meses o semanas con respecto a la temperatura superficial del mar y lo que está pasando en el Océano Pacífico? Estas son las anomalías de la temperatura superficial del mar en el mes de febrero, y vemos cómo la zona del Niño 1+2 está con 0,7 de anomalía positiva. O sea, valores muy altos para un mes como valor de anomalía, ¿cierto? Y solo la zona del Niño 4 continuaba en febrero
fría, ¿sí? Toda la zona del Niño 3 y 3-4 ya está dentro de rangos neutrales, hablando muy claramente del debilitamiento y término de la niña, ¿cierto? Al menos en términos oceánicos, y como lo vemos entre la diferencia entre febrero y enero, bastante anomalías positivas, o sea, un cambio positivo de la temperatura, es decir, vamos hacia el calentamiento, ¿sí? Muy marcado. Y esta zona elongada, ¿cierto?, de valores de anomalía positiva también, conectando de alguna forma el sur de Sudamérica con la zona de Indonesia o el norte de Oceanía. Si nos acercamos hacia la semana entre el 19 y el 25 de marzo, vemos que las anomalías son aún más fuertes y sobre todo cerca de la costa de Sudamérica, en que la región del Niño 1+2 en estas anomalías semanales muestran valores de 2 grados por encima del promedio, o sea, anomalías fuertísimas de TCM en esta región. Toda la costa del norte y centro de Chile con anomalías bastante fuertes también de TCM positivas, y hacia el sur ya vemos anomalías más bien negativas, ¿sí? Y esta zona de nuestra famosa ya mancha cálida se mantiene con valores positivos. La zona del Niño 3-4, que es de particular interés para nosotros, está con prácticamente cero anomalía. Pero si nos concentramos relativamente cerca de la costa de Sudamérica, esto es lo que yo les contaba, de que ya desde finales del año pasado notábamos este calentamiento fuerte, ¿cierto? Y que provocó que toda la costa sudamericana marcara valores bien por encima del promedio. Vimos valores de temperatura del aire en la estación de Juan Fernández bien por encima del promedio hacia finales del año, y eso empezó a afectar a las estaciones costeras de Chile desde comienzos de este año, principalmente desde febrero y marzo. Así que esto es más o menos la evolución, cómo se han retirado todas estas anomalías frías que teníamos frente a la costa, no tan cerca, ¿cierto? Pero entre los 80 y los 90 grados de latitud oeste, y ahora ya toda esa zona está más bien cálida. En las zonas clásicas de monitoreo del Niño vemos un aumento importante. En la zona del Niño 4 comenzó en octubre, en general desde el segundo semestre del año pasado, principalmente asociado a ondas cálidas, la primera onda cálida que tuvimos al menos en este nuevo intento de terminar con la niña desde comienzos de noviembre, luego otra en febrero y enero, y una muy importante ahora en febrero, que vamos a ver que estuvo asociada principalmente a la oscilación de Magellan. O sea, ya son 3 pulsos cálidos que han hecho terminar con las anomalías frías que teníamos. Y vemos cómo la zona del Niño 3-4, 3 y 1+2 están ya por encima de los promedios semanales. O sea, ya pasamos a tener anomalías positivas. El contenido de calor todavía nos muestra positivo y todavía al alza, y eso es bien importante porque suele ser una suerte de anticipación a lo que pueda pasar con las anomalías de TCM. Así que vemos que esto todavía no llega a su pic, así que hay que ver ahí qué tan alto pueden llegar las anomalías del contenido de calor, que es una suerte de promedio de las anomalías de TCM en una zona, no solo en la superficie, sino que un poquito hacia abajo también. Y si vemos lo que está pasando por debajo de la superficie, vemos importantes anomalías positivas alrededor de los 150 metros por debajo de la superficie hacia el Pacífico Occidental, la que poco a poco se ha ido acercando a la superficie. Y si vemos esta zona cerca de Sudamérica, vemos importantísimas anomalías positivas, ¿sí? Por debajo de la superficie del océano. Pueden estar asociadas a pulsos de viento del oeste o menor surgencia, o hay cambios en lo que está pasando en la circulación también. Si vemos qué está pasando en términos más bien atmosféricos, esta figura de la izquierda que siempre la vemos, ¿cierto?, todos los meses, te mostraba bien azul el tramo del Pacífico, y eso hablaba de alisios más intensos de lo normal, de vientos del este más intensos, pero desde principios de febrero empezamos a ver un pulso bastante importante de vientos del oeste ahora, que se empezó a propagar desde oeste a este, ¿cierto? Y estos pulsos suelen ser el principio de eventos del Niño, o al menos eventos de calentamiento en el Pacífico, ¿sí? Un debilitamiento importante de los vientos alisios que llegó hacia la costa de Sudamérica. Con respecto a la convección, vemos todavía supresión de la convección en buena parte del Pacífico. Este es
un comportamiento más bien todavía tipo niña, todavía no está, o sea, hay un rápido calentamiento, pero aún no hay señales de convección anómala en el Pacífico ecuatorial, pero sí cerca de la costa de Sudamérica. Y sí también estuvo en algunos días, principalmente finales de febrero, principios de enero, bien activa la zona de convergencia del Pacífico Sur, en conexión con el sur de Sudamérica. Tuvimos sucesivos pasos de sistemas asociados a ríos atmosféricos que nos llegó hacia el sur del país y que estuvo asociado a estas anomalías que les mostraba positivas de la precipitación en este tramo también de Chile. Siguiendo con qué está pasando, por fin vemos un debilitamiento de la celda de Walker, que la habíamos visto bien activa en los últimos meses. Los vientos del oeste, vientos del este, perdón, en la superficie o cercano a la superficie relativamente normales, dando señales de que se está terminando también la niña atmosférica, si lo podemos llamar así. Habíamos visto en casi todas las últimas reuniones que veíamos anomalías positivas de vientos del este acá. Aún se mantiene la supresión de la convección, como les decía, y en altura también los vientos están más intensos, pero ligeramente desplazados hacia el este. Y con respecto a la presión, que es este índice IOS, nos muestra ya fuera de los rangos, al menos operacionales, de la niña, es decir, la presión no está tan intensa, ¿cierto?, hacia Sudamérica y no tan débil ahora hacia Indonesia. Con respecto a la variabilidad intraestacional, ha estado bastante interesante porque a mediados de febrero salimos un poco de esta tendencia de la fase positiva de la oscilación antártica. Eso favorece las precipitaciones en el extremo sur de Chile y como vemos estuvo más bien negativa por momentos y de nuevo coincide bastante bien con estos eventos de precipitación. Y por otro lado, en marzo la oscilación de Mayen-Julian estuvo muy activa en fase hacia el Pacífico Occidental y cerca de América del Sur, que son fases de nuevo que favorecen las precipitaciones hacia el sur y centro de Chile. Y esta MGO estuvo tan activa que, si no recuerdo si o fue récord de intensidad o estuvo muy cerca del récord de intensidad, que el último récord había sido en marzo del 2015, asociado a ese catastrófico evento de precipitaciones que tuvimos en el norte del país. Esta vez de nuevo la MGO mostró esa señal. Afortunadamente no tuvimos un episodio que lamentar por acá, pero bastante activa la MGO y bastante activa también la fase negativa de la oscilación antártica. Esta, de nuevo, es la misma información, son los días con MGO entre la fase 7 y la fase 2, en la parte superior del gráfico, y la fase negativa de la oscilación antártica. Vemos cómo coincide bastante bien con estos episodios importantes de precipitación en la zona sur y un poco también en la zona austral de Chile. Así que les dejo ahí en pantalla el resumen un poco de esto, de qué ha pasado en términos de anomalías generales, del debilitamiento de la niña, y ahora les voy a contar el pronóstico. Entonces, empecemos a mirar hacia el futuro ahora. El futuro de estas oscilaciones, que tenemos solo un par de semanas para mirar hacia adelante, por un lado la MGO nos muestra que entra en inactividad y en una incertidumbre relativamente mayor a la que habíamos visto hace un mes, pero evitando darse una vuelta por las fases del Índico y del continente marítimo. Y eso es bien interesante porque pronto podríamos tener un nuevo pulso de viento del oeste en el Pacífico Occidental, dando otro envión a un eventual niño. Eso es interesante, aún hay incertidumbre con respecto a eso, pero es interesante ver que la MGO no se da una vuelta hacia el continente marítimo y el Índico, que había sido la tónica de la MGO el año pasado. Y por otro lado, también es interesante ver cómo la oscilación antártica nos muestra una predominancia de su fase negativa, ¿sí?, hacia las próximas semanas. O sea, por una parte, MGO inactiva en general, pero bien orientada hacia el Pacífico Occidental, y por otro lado, la oscilación antártica en su fase negativa. Con esto podemos mirar qué nos dicen algunos resultados de ensambles de modelos o promedios de modelos. Por una parte, el centro APEC tiene una condición más bien climatológica o de alta incertidumbre para el sur de Chile,
mientras que el promedio de los modelos del NMMI nos muestra más precipitación de lo normal para el sur del país, ¿sí? Pero si uno calibra estas cosas y mostramos nuestro pronóstico, que de nuevo considera los modelos dinámicos y modelos estadísticos calibrados para Chile, vemos que domina una condición más bien de menos precipitaciones de lo normal en la zona centro-sur de Chile, entre Santiago y Puerto Montt, y una condición más bien climatológica o por debajo de lo normal en Aysén, y ya más lluvioso hacia la Patagonia y la región de Magallanes, ¿sí? O sea, ahí difiere un poco, difiere bastante en realidad con el pronóstico de hacer solo el promedio con los modelos dinámicos. O sea, los modelos estadísticos están mostrando más bien una señal de menos precipitación de lo normal. Recordemos que el mes pasado el pronóstico nos había dado con una condición más bien lluviosa en el sur, pero teníamos varias justificaciones para mostrar eso, y esta vez no vemos una MGO súper activa, y si bien la oscilación antártica podría favorecer episodios de precipitación, al menos lo que nos muestran los modelos es que no alcanzaríamos a pasar a rango de sobre lo normal en abril, también mes en que los montos también empiezan a ser mayores. Ahí está la tabla de pronóstico para que vean algunas estaciones y con sus rangos normales. Si nos vamos a extender ahora la mirada al trimestre, abril, mayo, junio, tenemos que hablar necesariamente de qué esperamos del niño o de la niña, ¿cierto? Claramente hay una probabilidad altísima de que este trimestre AMJ sea neutro, ¿sí? Pero vemos cómo esa probabilidad empieza a bajar rápidamente si nos acercamos al invierno, es casi 50-50 entre que sea o neutro o niño, ¿sí? Es decir, en base a esto, el calentamiento que estamos viendo de las zonas ecuatoriales del Pacífico sería bastante rápido, dejando un niño ya establecido para la primavera del hemisferio sur, ¿sí? Y eso, en cuanto a intensidades, hablaría de un niño muy probablemente débil para el trimestre MJJ, pero fíjense que, al menos según la información acá del centro coreano, para el trimestre de invierno hay una probabilidad casi compartida entre que sea moderado ya o que sea débil, ¿sí? Pero están bastante seguros, al menos los colegas coreanos, de que va a ser niño ya hacia nuestro invierno, aunque el pronóstico de Liri y Columbia en conjunto con el CPC de Estados Unidos muestra ahí una incertidumbre entre neutralidad y niño, pero al menos sabríamos que va a ser cálido, y eso es lo que muestra el promedio de los modelos, que al menos en 0,3 de anomalía de TCM o algo así vamos a estar hacia el invierno, o sea, aumentando. Y de ahí hay harta incertidumbre hacia final de año si es que el niño se mantiene con la misma intensidad, al menos eso es lo que dicen los modelos, de entre débil y moderado. Pero hay harta incertidumbre. Y esta figura se la pedí a los colegas del CIFEN, que, como dijo Alicia, nos están viendo en el foro, porque muestra la evolución de toda la niña triple, ahora con estas anomalías de contenido de calor y estos pulsos cálido y frío. Claramente dominan en cantidad los pulsos fríos, por algo tuvimos una niña que duró prácticamente 3 años. Pero fíjense a principios del 2021, cómo hubo 3 pulsos importantes cálidos, ¿sí? Y el pronóstico por esa fecha hablaba de neutralidad para el resto del 2021 y los primeros trimestres del 2022, ¿sí? Cosa que no se terminó verificando, y la niña volvió rápidamente en julio de ese año, dejándonos toda la segunda mitad del 2021 en condiciones más bien niñas, y buena parte del 2022 en condiciones niñas, ¿sí? Entonces, estamos en un mal momento los que queremos hacer pronóstico climático, porque estamos en esta famosa barrera de predictibilidad en que a los modelos les cuesta predecir el niño. Y un ejemplo es este 2021, que fue sobreestimada el efecto del calentamiento transitorio, al menos, que habíamos tenido entre marzo y mayo de ese 2021. Si bien esa vez el pronóstico era más moderado, no decía que iba a venir un niño como en este caso, pero es un ejemplo de una sobreestimación de los pronósticos en esta época del año. Y algunas notas de prensa de esa fecha ya hablaban de un niño que íbamos a tener el invierno más lluvioso en muchos años,
y recordar que el 2021 fue uno de los inviernos más secos en el registro histórico en buena parte de las estaciones del centro. Así que hay que tener cuidado con la incertidumbre, y cuidado con la incertidumbre en el trimestre abril, mayo, junio, ¿no? Son anomalías en algunos años, en que esos años comenzaron con la presencia de la niña, pero ya en abril, mayo, junio estábamos con neutralidad, ¿sí? Que es lo que esperamos de este abril, mayo, junio. Y fíjense que, si bien en la zona centro de Chile domina una tendencia hacia el déficit de precipitaciones, hacia el sur es bastante ruidosa la señal y pasamos de años en que ha sido seco a años en que ha sido lluvioso, ¿sí? Y nada es tan intenso, con excepción de este 2002, en que fue súper intenso en cuanto a precipitación el trimestre de abril, mayo, junio. Pero en general domina una tendencia más bien de déficit de precipitación en todo el centro-sur de Chile, y hacia el sur, más hacia el sur, perdemos un poco de señal, ¿sí? Así que hay harta incertidumbre todavía con lo que pueda pasar en abril, mayo, junio con neutralidad. Pero ¿qué pasa si le creemos completamente al pronóstico del niño, sabiendo que tiene toda esta incertidumbre, y vemos que el trimestre de invierno sí es el onset del niño, o sea, el comienzo de un niño? Y de nuevo, acá están todos estos años, que son poquitos ahora, en los que partimos el año con presencia de la niña, y en abril, mayo, junio estábamos al menos con 0,3 grados de anomalía positiva, ¿sí? Y ahí vemos que cambia la cosa y que empiezan a dominar los años lluviosos, ¿sí? Pero vemos que no hay ningún año de la mega sequía acá. O sea, esto, si se cumple el pronóstico del niño tal y como está, sería el primer año dentro de la mega sequía en el que partimos el año con condiciones niña, y rápidamente hacia el invierno ya estamos en una casi niño, ¿sí? Ahora, ¿cómo es cuando ya estamos niños hacia la primavera? Y yo sé que esto le puede interesar a Leonel, quizá, y la gente del agro, las famosas lluvias tardías. Vemos cómo en el sur, centro-sur de Chile domina entonces una tendencia, una condición más bien lluviosa del trimestre septiembre, octubre, noviembre, cuando el niño ya está establecido, a pesar de que ese año haya partido en condiciones niñas, que es, si es que de nuevo pensamos que estos pronósticos del niño van a ser certeros, lo que pasará este año. Y aquí sí tenemos años dentro de la mega sequía, como 2014, 2018, en que en esta zona del sur sí fue lluvioso. Así que hay que poner harto ojo con lo que pueda pasar hacia el invierno y hacia primavera. Volviendo a abril, mayo, junio, este sí es el pronóstico, y de nuevo, mucha incertidumbre. Centro APEC no tiene señal de nuevo da una condición más bien climatológica, y lo que da el pronóstico del IRI, con harta incertidumbre también, es una condición más bien de déficit para el trimestre de abril, mayo, junio, que de nuevo, como les mostré, sí domina esta señal más bien de déficit de precipitaciones cuando estamos en neutralidad y el año había partido niña. Eso es más o menos lo que nos da a nosotros, con algunas sutilezas, como de que la región de Coquimbo esperamos que esté con una condición anormal, entre normal y lluviosa, y que toda nuestra Patagonia esté en una condición entre normal a lluviosa también. Es decir, los extremos del país esperamos que estén en condiciones relativamente más lluviosas de lo normal, o al menos normal. Pero es el tramo del centro-sur del país, entre la región de Valparaíso y Puerto Montt, Coyhaique, en que esperamos que esté en una condición más bien de menos precipitación de lo normal. Y de nuevo, esto coincidiría bastante bien con al menos esta revisión histórica de cómo son los trimestres AMJ neutros. Recordar que el niño no es lo único que influye en nuestras precipitaciones, y ya vemos cómo en marzo nos influyó mucho la variabilidad intraestacional. Así que ese ejercicio que les mostré recién es un ejercicio bien visual, bien para tener fresca en la memoria, pero no quiere decir que este año se va a parecer necesariamente a esos años, ¿sí? Hay muchos otros factores jugando, sobre todo esta tendencia brutal de disminución de las precipitaciones. Y este es un poco el pronóstico, en que de nuevo la región de Coquimbo nos da una señal más bien lluviosa, pero todo el centro sur del país con una condición más bien de bajo lo normal, y hacia el extremo sur del país hay de nuevo otro poco de señal lluviosa. Si nos vamos a la temperatura mínima, todo el norte del país esperamos que esté con anomalías positivas de temperatura, y el tramo del centro del país esperamos que esté con anomalías más bien negativas de temperatura anormal, ¿sí? O sea, entre normal y frío esperamos que esté en las noches del trimestre de abril, mayo, junio.
bastante incertidumbre, sin señal en la región de Aysén y más bien cálido hacia la región de Magallanes. Todo esto, de nuevo, volviendo a hablar de la temperatura mínima. Acá la tabla con el detalle, ¿cierto? Estación por estación y del pronóstico y los rangos, que son pequeñitos, pero los rangos de normalidad. Y si hablamos de temperatura máxima, es mucho más clara una señal de aumento o de mantener en realidad este aumento de la temperatura por encima del promedio climatológico, bien de la mano de lo que hemos visto en los últimos meses y semanas. ¿Sí? Aquí están las tablas. Hay harta incertidumbre en el sur del país. Hay varias estaciones que nos quedaron sin mucha señal. Lamentablemente, hablando mucho de este periodo extraño o complejo para hacer pronóstico, pero en general las señales de más temperatura de lo normal. Eso teníamos para contarles en esta reunión. Así que quedamos atentos a sus preguntas y